Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos, si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate. Este es tu canal. ¿Alguna vez pensaste que la joroba del camello era una cantimplora con patas? Yo también lo creía. Hasta que un día, en medio de una plática de sobremesa, mi amigo Leo, ese que sabe de todo y siempre tiene datos raros para impresionar, suelta: los camellos no guardan agua en la joroba, sino grasa. Así, sin anestesia. Obviamente lo miramos como si hubiera dicho que la luna es de papel maché, pero el tipo estaba convencido. Y como todos tenemos un celular en el bolsillo, ya sabrás lo que pasó después. Comenzamos a buscar, a leer, y hermano, la verdad fue aún más loca de lo que esperábamos. Primero, el origen. Siempre pensamos en los camellos como esos panas del desierto del Sahara, cruzando dunas bajo el sol con cara de «no me hables que tengo calor», ¿no? Pero resulta que no son africanos de nacimiento. Tampoco son del Medio Oriente ni de Arabia. Sus ancestros más antiguos eran norteamericanos. Así es, hace unos 40 millones de años. Los primeros camélidos andaban por lo que hoy sería Canadá y el norte de Estados Unidos. Imagínate un camello paseando por el Yukón, probablemente confundido con un alce con joroba. Eventualmente, cruzaron hacia Asia por el estrecho de Bering y luego a África. O sea que sí, fueron americanos, pero de ultratumba. Y ahora, la joya de la corona: la joroba. Durante años, caricaturas, libros de primaria y hasta abuelitas nos vendieron la idea de que los camellos eran básicamente termos biológicos, que si se perdían en el desierto, tomaban un sorbo de su joroba y seguían caminando tan frescos. ¡Mentira cochina! La joroba en realidad es una montaña de grasa, no agua. ¿Y para qué la grasa? Pues para sobrevivir. En el desierto no hay buffet libre, así que el camello lleva su despensa encima. Cuando no hay comida, metaboliza esa grasa y la convierte en energía. De hecho, cuando usa mucha de esa reserva, la joroba se le empieza a desinflar y queda como una bolsa flácida. ¿Sexy? No mucho, pero funcional, sin duda. Y si hablamos de supervivencia en el desierto, los camellos son verdaderos campeones olímpicos. Pueden beber hasta 40 litros de agua en una sola sentada, como si fueran universitarios en una fiesta con barra libre. Su cuerpo puede cambiar de temperatura para ahorrar agua. Sus fosas nasales atrapan la humedad del aire que exhalan y tienen pestañas tan largas que harían llorar de envidia a cualquier modelo. Todo está perfectamente diseñado para resistir calor, sed, viento, arena y los malos chistes de turistas. Así que la próxima vez que veas un camello, no pienses en él como un barril rodante. Es más bien una nevera portátil, llena de grasa. Fascinante, ¿no? Pero dime una cosa, si la joroba no tiene agua, ¿cuántas otras cosas creímos saber y resultaron puro espejismo? ¿Alguna vez te has preguntado qué te salva de ahogarte cada vez que tragas y hablas al mismo tiempo como un campeón multitarea? Pues déjame contarte la historia del héroe más infravalorado del cuerpo humano, la epiglotis. Sí, suena a nombre de villano griego o de enfermedad rara, pero no te dejes engañar. La epiglotis es ese pequeño colgajo de tejido en tu garganta que sin que te des cuenta, te salva la vida unas 1000 veces al día. Es como ese amigo silencioso que nunca llama la atención en las fiestas, pero que siempre te lleva a casa cuando estás demasiado borracho para encontrar la puerta. La función de esta maravilla biológica es sencilla y gloriosa. Actúa como una tapa. Cuando tragas, la epiglotis se dobla como un ninja bien entrenado y cierra la entrada a la tráquea, ese tubo que lleva el aire a tus pulmones. De esa forma, la comida y las bebidas no terminan donde no deben. ¿Has oído el clásico grito de «¿me fui por el otro lado»? Pues eso pasa cuando la epiglotis falla por un microsegundo y algo se cuela en la vía respiratoria. El resultado: tos, ojos llorosos y amigos golpeándote la espalda como si quisieran sacarte un demonio. Ahora, aquí viene la parte que te volará un poco la cabeza. Hay personas que pueden ver su epiglotis.
No es broma. Tú o yo abrimos la boca frente a un espejo y vemos lengua, campanilla, tal vez un pedazo de alma si es lunes. Pero hay gente que al decir «¡Ah!» tiene la epiglotis visible como si fuera una extraña cortina de carne asomando al fondo de la garganta. ¿Es grave? Para nada. Es simplemente una variante anatómica, como tener los dedos un poco más largos o una ceja que se niega a obedecer las leyes del peine. Un estudio del Instituto Nacional de Salud confirmó que ver la epiglotis no es síntoma de nada raro, ni malo, ni espeluznante. De hecho, muchos ni siquiera saben que la tienen visible hasta que un otorrino curioso o un espejo con buena luz lo revela. Y no se puede entrenar para verla como si fuera una técnica ninja. O la ves o no la ves. Es genética, como los hoyuelos o el talento para bailar sin parecer una gelatina con calambres. Y lo mejor, la epiglotis es tan modesta que ni siquiera hace ruido al trabajar. Tú comes, bebes, hablas y respiras sin pensar que ese pequeño colgajo se activa como un guardaespaldas cada vez que el bolo alimenticio baja por el camino correcto. Es el portero más eficiente del cuerpo humano, sin sueldo y sin protestar. Así que la próxima vez que brindes con tus amigos, levanta tu vaso y brinda también por la epiglotis. Porque si no fuera por ella, tu cerveza podría terminar en un lugar muy equivocado. Pero dime, ¿qué otras partes de tu cuerpo estarán salvándote la vida sin que tú lo sepas? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los astronautas se visten de blanco como si fueran a una fiesta de etiqueta en el espacio? Pues resulta que el blanco no es solo para verse impecables en las fotos de la NASA. No es un asunto de moda galáctica. El color blanco de los trajes espaciales es, literalmente, una elección de vida o muerte. Verás, allá afuera, en el vacío oscuro y hostil del espacio, el sol no juega. Puede freírte más rápido que una plancha olvidada sobre la camisa. Pero el blanco tiene un superpoder. Refleja la radiación solar. Sí, como esos techos blancos de las casas en climas cálidos que mantienen fresco el interior. Así que cuando un astronauta flota sobre la inmensidad negra, ese traje blanco es su escudo térmico personal. Cool, ¿no? Y eso no es todo. Imagínate flotando a cientos de kilómetros de la Tierra, con el abismo oscuro del universo como fondo. Si llevaras un traje negro, serías más difícil de encontrar que un calcetín en la lavadora. El blanco, por el contrario, te hace brillar como una luciérnaga espacial. Si algo sale mal y necesitas ayuda, ese contraste puede ser la diferencia entre regresar al módulo o convertirte en una anécdota trágica en un documental de ciencia. Pero el color es solo el comienzo. Esos trajes, que parecen voluminosos y torpes, son en realidad obras maestras de ingeniería. Por fuera tienen una capa reflectante que rebota la luz solar, y por dentro, oh amigo, es como llevar un spa tecnológico. Tienen un sistema de refrigeración líquida que circula agua por pequeños tubos en una prenda interior súper ajustada. Literalmente, los astronautas llevan una especie de pijama refrescante bajo el traje. Y sí, eso es muy necesario cuando la temperatura al sol puede superar los 120 grados Celsius, y en la sombra puede caer por debajo de los menos 150. No es un lugar donde te convenga sudar la gota gorda. ¿Y cómo respiran allá arriba? Si no hay ni una pizca de aire. Fácil. Bueno, para ellos, el traje incluye un sistema de soporte vital que les proporciona oxígeno, regula la presión interna y hasta recolecta el dióxido de carbono que exhalan. Básicamente, una pequeña nave espacial portátil. Y por si eso fuera poco, también tienen un sistema de comunicación incorporado, así que pueden chatear con la Tierra o con sus compañeros sin tener que gritar en el vacío. Spoiler, no funciona. Ah, y el casco. Ese casco con visera que parece sacado de una película de ciencia ficción es más que una cara bonita. Protege los ojos y la piel del sol, permite una visión clara en diferentes condiciones de luz y tiene pequeños ventiladores que evitan que el vidrio se empañe. Todo está pensado hasta el último tornillo. Así que,
La próxima vez que veas a un astronauta flotando con elegancia en ese traje blanco como nieve, recuerda que no está ahí solo para posar para la portada de Science Weekly. Está protegido por la tecnología más sofisticada del planeta, para sobrevivir en el rincón más inhóspito del universo. Pero dime algo, si tú tuvieras que usar un traje para enfrentarte al vacío del espacio, ¿de qué color lo elegirías? ¿Y si te dijera que durante los primeros 25 años de tu vida estuviste operando una nave sin manual completo, con los botones mal etiquetados y las luces parpadeando sin sentido? Suena exagerado, pero no lo es tanto. Tu cerebro no está completamente formado hasta los 25 años. Sí, eso incluye los años en los que tomaste decisiones como teñirte el pelo de azul, mandar mensajes a tu ex a las 3 de la mañana o creer que podías vivir solo comiendo cereal. Resulta que el cerebro humano es un proyecto a largo plazo. Uno bien ambicioso, lleno de etapas, errores, reinicios y actualizaciones silenciosas. Durante la infancia y la adolescencia, se van desarrollando distintas zonas del cerebro como si fueran barrios de una ciudad. Pero el último en construirse, y aquí es donde todo se pone jugoso, es la corteza prefrontal. ¿Y qué hace esa parte? Nada menos que encargarse del juicio, la planificación, el autocontrol y la toma de decisiones inteligentes. O sea, básicamente, es el adulto responsable de tu cabeza. Y llega tarde. Eso explica mucho, ¿no? Como por qué a los 18 jurabas que sabías todo sobre el mundo, mientras comías papas fritas a las 2 a.m. viendo teorías conspirativas. ¿O por qué te lanzaste a estudiar una carrera solo porque sonaba cool, y luego terminaste llorando frente a un parcial de álgebra sin saber cómo llegaste ahí? Tranquilo, no eras tonto, eras incompleto neurológicamente hablando, y no es que el resto del cerebro no funcione antes de los 25, ojo, lo hace, pero es como si el motor estuviera encendido sin frenos buenos. Las emociones van a 1000, las recompensas rápidas te atraen como luces a una polilla, y el sentido del peligro es tan frágil como una copa de cristal. Por eso las estadísticas de accidentes, decisiones impulsivas y ¿por qué hice eso?, se disparan entre los 15 y los 24. Lo más loco es que este dato no es tan conocido. Debería enseñarse en la escuela. Debería estar en los folletos de universidades, en las advertencias de productos, en tatuajes temporales en la frente. Cuidado, el usuario todavía está en fase beta. Pero no, uno llega a la adultez legal a los 18 y el mundo te lanza responsabilidades como si tuvieras el chip completo. Spoiler, no lo tenés. Eso sí, cuando el cerebro finalmente se termina de formar, no hay fuegos artificiales. No te despertás un día con sabiduría iluminada ni con ganas de hacer la declaración de impuestos. Es más sutil. Empezás a pensar 2 veces antes de actuar, a arrepentirte con tiempo, a valorar el silencio, a preferir sofás cómodos en lugar de fiestas interminables. Madurar no es aburrirse, es entender que tenías razón en tener dudas, pero no en tener prisa. Así que ahora que sabes esto, decime, si durante años tomaste decisiones con un cerebro a medio hacer, ¿cuántas de esas elecciones eran tuyas y cuántas eran culpa de un software que todavía se estaba instalando? ¿Alguna vez sentiste ese dolor punzante en la cabeza al comer helado muy rápido, como si tu cerebro gritara, ¿qué rayos estás haciendo? Bueno, eso que tú y yo llamamos cariñosamente congelación cerebral, los médicos lo llaman con un nombre tan elegante que suena a hechizo de Harry Potter. Ganglioneuralgia esfenopalatina. Sí, le pusieron más sílabas que neuronas tenemos despiertas cuando nos tragamos un frappé en 5 segundos. Te lo juro, la primera vez que escuché ese nombre pensé que me estaban hablando en latín o invocando un demonio de frío. Pero no, es un término médico real. Y si lo desglosas, suena aún más interesante y un poco aterrador. Ganglio se refiere a un conjunto de nervios. Neuralgia es dolor en esos nervios. Y esfenopalatina. Bueno, eso ya es territorio de Hogwarts, pero se refiere a un ganglio específico que vive detrás del paladar y cerca de la nariz. Un tipo sensible, digamos. Ahora, lo curioso no es solo el nombre,
sino lo que está pasando realmente en tu cabeza cuando eso ocurre. Resulta que al tomar algo muy frío, la temperatura del techo de tu boca baja drásticamente, y tu cuerpo, que es más dramático que una novela, entra en pánico. Los vasos sanguíneos se contraen rápido para conservar calor, pero justo después se dilatan con la misma rapidez. Ese cambio brusco manda señales de dolor a uno de los nervios más poderosos de tu cara, el nervio trigémino, y aquí viene la parte loca. Tu cerebro interpreta esa señal como si viniera de tu frente. ¿Por qué? Porque el nervio trigémino también está conectado a esa zona. O sea, literalmente se confunde. Es como si alguien tocara el timbre de tu casa y tú salieras por la ventana de atrás a ver quién era. Un cortocircuito sensorial, un bug del sistema nervioso. Por eso ese dolor agudo aparece de golpe y se va en segundos, como un ninja vengativo. Algunos dicen que cerrar la boca y presionar la lengua contra el paladar ayuda a calmarlo. Otros recomiendan respirar por la nariz o dejar de ser tan impaciente con el helado. Pero la verdad es que todos, en algún momento, hemos sentido que un cono de vainilla nos perforó el alma. Y no importa cuántas veces te pase, siempre te toma por sorpresa. Porque uno no espera que algo tan delicioso como una paleta pueda generar una explosión de dolor cerebral. Un error de interpretación del sistema nervioso que nos recuerda cuán frágiles y torpes podemos ser ante una bola de helado. Y entonces yo te pregunto, si algo tan inofensivo como una cucharada de nieve puede engañar a tu cerebro y hacerte ver estrellitas, ¿qué otras sensaciones habrán sido solo trucos del sistema nervioso y no lo sabías? ¿Alguna vez escuchaste de alguien que murió por un cadáver? No me refiero a un zombi ni a una película de terror mal hecha. Estoy hablando de una muerte real, histórica, y tan absurda que parece inventada. Te presento a Sigurd el Poderoso, un conde vikingo que vivió hace más de 1000 años y cuyo final fue tan ridículo como épico. Porque, ¿cómo no respetar a un tipo que conquistó medio territorio solo para ser vencido por un diente? Sí, un diente. Pero ya llegaremos a eso. Resulta que Sigurd, también conocido como Sigurd Eysteinsson, era uno de esos tipos que no se andaban con juegos. Era fuerte, valiente, ambicioso y, según dicen las sagas nórdicas, bastante exitoso en eso de conquistar y cortar cabezas, literalmente. Allá por el siglo IX, era el conde de las Orcadas, un conjunto de islas al norte de Escocia, y estaba en plena expansión territorial. Pero, como buen vikingo, no le bastaba con gobernar. Tenía que aplastar a sus enemigos con estilo. Uno de esos enemigos era un caudillo escocés llamado Mael Bricte, un hombre con el mismo nivel de orgullo, pero mucho menos suerte. Se retaron a una batalla que debía ser justa, 40 hombres contra 40 hombres. Pero Sigurd, que tenía la palabra trampa tatuada en el alma, llevó el doble de guerreros. Resultado, aplastó al pobre Bricte y a todos sus hombres. Pero Sigurd no solo ganó, se ensañó. Le cortó la cabeza a su enemigo y, para presumir su victoria, ató la cabeza de Bricte a la silla de su caballo, como quien cuelga un trofeo del espejo retrovisor. Y aquí es donde la historia da un giro tan inesperado que casi parece karma con sentido del humor. Mientras Sigurd cabalgaba de regreso a casa, con la cabeza de su enemigo balanceándose a su lado, sucedió algo que nadie vio venir. Uno de los dientes del cadáver le rozó la pierna. Un pequeño rasguño, insignificante. Pero en una época donde los antibióticos eran tan inexistentes como los cargadores USB, eso era una sentencia. La herida se infectó, y días después, el gran conquistador vikingo, Sigurd el Poderoso, murió por la mordida accidental de una cabeza cortada. No es broma. Así lo cuentan las sagas nórdicas. Imagínate la cara de los suyos cuando tuvieron que explicar eso. Nuestro gran líder, que venció ejércitos y sembró el terror por los mares, murió porque un diente muerto le hizo cosquillas. La ironía es tan perfecta que parece escrita por un guionista con sed de justicia poética. Y ahora que lo sabes, pensalo bien. Si un guerrero temido puede ser derrotado por el molar de un enemigo decapitado,
¿Cuántas veces subestimamos los detalles más pequeños sin saber que podrían cambiarnos la historia entera? ¿Alguna vez imaginaste cómo sería despertar un día y darte cuenta de que ya no entras por la puerta de tu casa? No porque engordaste, no, sino porque creciste. Demasiado. Tan alto que tus rodillas quedan a la altura del picaporte. Suena como un sueño loco o el argumento de una película de ciencia ficción. Pero te sorprendería saber que esto tiene nombre, causa y consecuencias reales. Gigantismo. No es solo una forma de decir que alguien es alto. El gigantismo es una condición médica muy peculiar que ocurre cuando el cuerpo produce demasiada hormona del crecimiento mientras aún estás en desarrollo. Y no hablamos de crecer unos centímetros de más. Estamos hablando de metros, de huesos que siguen alargándose como si alguien hubiese olvidado apagar el modo estirar. Te cuento de Robert Wadlow, por ejemplo. Nacido en 1918, creció hasta medir 2 metros con 72 centímetros. 2,72. A los 8 años ya era más alto que su maestro, a los 13 más alto que su padre. A los 22 era literalmente el hombre más alto del que se tenga registro. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Todo eso fue por culpa de una glándula del tamaño de una arveja, la hipófisis. Cuando esa glándula se vuelve loca, por lo general por un tumor benigno, empieza a bombear hormona del crecimiento como si estuvieras jugando al SimCity, modo cuerpo humano. Los huesos se estiran, los órganos se agrandan, hasta los dedos se vuelven tan largos que parecen ramitas de árbol. Suena impresionante, hasta que te das cuenta de lo difícil que es vivir así, porque claro, nadie diseña el mundo para un gigante. Las camas son cortas, los techos bajos, los asientos de cine parecen de juguete, y los aviones, bueno, mejor ni hablar. Además, el cuerpo empieza a sufrir. Los huesos no aguantan el peso, las articulaciones gritan, y el corazón tiene que trabajar horas extra para mantener todo ese sistema en pie. Y sin embargo, hay algo fascinante en la idea de crecer más allá de lo esperado, de romper los límites biológicos, de ser un ser humano tamaño XXL. Hay algo casi mitológico en eso. ¿Nunca te preguntaste si las leyendas de gigantes venían de casos reales de gigantismo mal interpretados? Gente tan extraordinaria en su tamaño que, para los demás, no podían ser simples mortales. Pero ojo, no todo es dolor y drama. Hay quienes con gigantismo han dejado huella, literalmente y en sentido figurado. Jugadores de básquet, luchadores, celebridades, personas que transformaron su rareza en un distintivo. Porque sí, vivir en un cuerpo que desafía las normas no es fácil, pero puede ser grandioso, en todos los sentidos de la palabra, si aprendes a navegarlo con valentía y algo de humor. Así que la próxima vez que veas a alguien muy alto, no te limites a pensar, ¡wow! ¡Qué alto! Pensá, ¿qué historia habrá detrás de ese cuerpo fuera de serie? Y si lo que consideramos una rareza fuera en realidad una puerta a algo mucho más grande. ¿Alguna vez te preguntaste cómo demonios van al baño los astronautas en el espacio? O sea, están flotando, no hay gravedad, y no me vas a decir que alguien allá arriba tiene tiempo de preocuparse por papel higiénico volando entre paneles de control. Pero sí, hacer tus necesidades en órbita es una odisea espacial que mezcla ciencia, paciencia y un poco de dignidad perdida. Imagínate esto, estás dentro de la Estación Espacial Internacional, rodeado de tecnología de punta, flotando como una medusa con traje, y de repente te dan ganas de ir al baño. Pero no es tan simple como en la Tierra. No hay taza con agua ni palanca mágica. Lo primero que tenés que hacer es flotar hacia el rincón sanitario, una especie de cabina que parece la fotocopiadora de una oficina con esteroides. Y ahí empieza la magia. Primero, te tenés que asegurar de no perder nada. Porque claro, en microgravedad, lo que sale de tu cuerpo no cae, flota. Y nadie quiere tener residuos orbitando en una cabina cerrada a 400 kilómetros de altura. Por eso, el inodoro espacial funciona con succión como una aspiradora de otro mundo. Literalmente te sentás,
Bueno, más bien te sujetas con correas y agarraderas, y una corriente de aire se lleva todo hacia tanques especiales. Nada glamoroso, pero muy funcional. ¿Y el pipí?, decís vos. Bueno, ese tiene su propio sistema. Una manguera con una boquilla personalizada. Cada astronauta tiene su propio adaptador, como si fuera una pajita muy seria. Apuntan, activan la succión y listo. Y lo más curioso, esa orina se recicla. ¿Cómo? Se convierte en agua potable, sí. En el espacio se vive el ciclo completo de la confianza. Hoy lo haces, mañana te lo tomás. Literal. Ahora no creas que esto siempre fue así de refinado. En los primeros vuelos espaciales, los astronautas literalmente usaban bolsas plásticas y esperaban lo mejor. Una vez, a uno se le escapó un souvenir flotante durante una misión Apolo. Lo más incómodo no fue el incidente, sino la grabación de la conversación posterior, donde intentaban adivinar de quién era. ¿Fue tuyo? No, yo lo guardé bien. Imagínate discutir eso mientras orbitas la Tierra. Con el tiempo, claro, la tecnología mejoró. Hoy en día, incluso se entrenan en tierra para usar el baño espacial. Hay simuladores, entrenamiento, ensayos con espejos para apuntar. Porque fallar no es una opción cuando flotas en calzoncillos a 27.000 kilómetros por hora. Y ahí es cuando uno se da cuenta de lo increíblemente humano que es ser astronauta. Con toda la gloria de explorar el universo, siguen teniendo que lidiar con los mismos asuntos que vos y yo, solo que con más botones y menos privacidad. Así que la próxima vez que mires las estrellas y pienses en lo asombroso que debe ser vivir en el espacio, hácete esta pregunta: ¿serías capaz de dominar el baño galáctico? ¿O terminarías persiguiendo tu propio desastre por la cabina? ¿Alguna vez te dio curiosidad saber qué pasaría si te cortaras las pestañas? Digo, no por accidente con el rizador, que todos sabemos que es un instrumento de tortura moderno, sino así, conscientemente, con tijerita en mano, frente al espejo, preguntándote, ¿y si...? Bueno, te tengo noticias. Lo que parece una idea inofensiva en un momento de aburrimiento o rebeldía estética, en realidad puede abrirte la puerta a un mundo raro de sensaciones, miradas extrañas y pestañas en huelga. Mira, para empezar, las pestañas no están ahí solo para que el rímel tenga trabajo. Son pequeñas guardianas, como mini espadas samurái que protegen tus ojos del polvo, del sudor, de los bichitos y, en general, de todo lo que quiera invadir tu mirada. Así que, en el instante en que decidís cortarlas, lo que haces, además de sorprender a tus amigos y quizás ganarte un par de preguntas incómodas, es dejar tus ojos desprotegidos, como una casa sin rejas en medio del apocalipsis. Pero el verdadero misterio empieza después, porque sí, las pestañas vuelven a crecer, eventualmente. No es como el pelo de la cabeza que te crece casi sin que lo notes. Las pestañas son mucho más lentas. De hecho, un ciclo completo de crecimiento de una pestaña puede durar entre 5 y 11 meses. O sea, si te las cortas hoy, quizás recién en Navidad estés viendo algo que se parezca a una pestaña decente. Y si tu cuerpo decide tomárselo con más calma, tal vez celebres el año nuevo con párpados lisos como pelotas de ping-pong, y mientras esperas, pasan cosas. Tus ojos lloran más, se irritan con facilidad, y te volvés ultraconsciente de cada corriente de aire. El viento, que antes era una caricia, ahora es un misil directo a tus córneas. Dormir también cambia. ¿Nunca te habías dado cuenta de lo mucho que tus pestañas ayudan a evitar que te despiertes con una pelusa clavada en el ojo? Bueno, ahora lo sabes. Eso sin contar el efecto social. No te estoy diciendo que la gente te va a mirar como a un extraterrestre, pero definitivamente va a notar que hay algo raro. Y claro, ahí vienen las preguntas. ¿Te pasó algo? ¿Te enfermas de los ojos? ¿Te afeitaste la cara al revés? Y vos, con tu mejor cara zen, solo podés responder: estoy en una etapa experimental. ¿Qué es lo más cool que se puede decir cuando metiste la tijera en tus propias pestañas? Ahora bien, no todo es tragedia. Para quienes realmente lo necesitan, hay productos que estimulan el crecimiento de las pestañas. Algunos funcionan, otros prometen magia y te dan purpurina.
Pero si sos paciente y tu cuerpo hace lo suyo, un día te vas a mirar al espejo y te vas a reencontrar con esas valientes filitas de pelo que, aunque pequeñas, se toman su tiempo para regresar. Y entonces, cuando vuelvan, más fuertes y decididas, probablemente te preguntes, ¿por qué se me ocurrió cortarlas en primer lugar? ¿Te ha pasado que estás comiéndote una hamburguesa gloriosa con todo, queso, tocino, cebolla caramelizada, esa salsita secreta que parece hecha por ángeles, y de repente, a mitad de camino te empieza a aburrir? Como si tu entusiasmo se fuera desinflando bocado a bocado, aunque estabas famélico hace 5 minutos. ¿Por qué sentís que ya no es tan rica, pero si alguien te ofrece papas fritas o postre, de pronto tenés hambre otra vez? Bienvenido al misterioso y traicionero mundo de la saciedad sensorial específica. Mira, te lo explico como si estuviéramos en una charla de sobremesa. Tu cerebro, ese saboteador sofisticado, se emociona con los primeros bocados porque todo es novedad. Texturas, temperaturas, sabores, olores. Cada mordida es una mini fiesta sensorial. Pero como buen fiestero, también se cansa rápido. A medida que repetís el estímulo, o sea, seguís comiendo lo mismo, tu cerebro empieza a decir, ok, ya entendí, ¿y ahora qué más hay? No es que estés lleno, es que se aburrió. Literal. Eso se llama saciedad sensorial específica. Dejas de disfrutar un alimento en particular aunque podrías seguir comiendo algo distinto. No es hambre del cuerpo, es hambre de novedad. Por eso después de un plato salado te entra el postre como por arte de magia. ¿Estás lleno? Sí. ¿Querés flan con dulce de leche? Absolutamente. Y los restaurantes lo saben. No por nada los buffets están llenos de colores, texturas, platitos chiquitos, estaciones de comida exótica. No es para darte variedad por generosidad, es para engancharte con el truco. Te dan una montaña rusa de estímulos para que tu cerebro no se aburra nunca. Vas por el sushi, después el arroz frito, después el pollo con curry, después el mousse de maracuyá, y vos pensás que es gula. No, amigo, es neurobiología con salsa de soja. ¿Y sabes lo más loco? Esta misma saciedad sensorial específica explica por qué es más fácil dejar de comer si estás en un ambiente monótono. Si todos los días comes arroz con huevo duro, tu cerebro llega al "me cansé" más rápido. Pero si cada comida es un carnaval de sabores, es más difícil parar. Y ahí entramos en terreno peligroso. El de los snacks ultraprocesados que vienen con 1000 sabores, colores y texturas. Cada papa frita es diferente. Cada mordida tiene su pequeño twist. ¿El resultado? Podés comerte media bolsa sin darte cuenta, solo porque tu cerebro sigue buscando la novedad que nunca llega. Así que la próxima vez que digas, ya no tengo hambre, pero te lances como halcón al helado, no te castigues. No sos débil. Sos víctima de un diseño cerebral que busca variedad más que satisfacción. Lo mismo que te hace explorar nuevos sabores, también te hace abandonar la mitad de una hamburguesa gloriosa por un puñado de caramelos. Y ahora decime, si tu cerebro se aburre tan fácil de la comida, ¿cuántas otras cosas dejas de disfrutar solo porque ya las conoces demasiado? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si de la noche a la mañana tu piel se volviera completamente azul? No por frío ni por falta de oxígeno, sino azul como un pitufo metalero, brillante, permanente. Y todo por culpa de algo tan común como un suplemento de salud. Suena como trama de cómic, ¿no? Bueno, te presento la argiria, la extraña condición que convierte a personas reales en versiones vivientes de Avatar. Te cuento esto porque una vez vi la foto de un tipo que parecía salido de una película de ciencia ficción. Pelo blanco, barba plateada y una piel tan azulada que si se subía a un escenario con luces violetas, parecía un holograma. Pensé que era Photoshop. Spoiler, no lo era. Era Paul Carason, un señor que se volvió famoso por haber ingerido durante años plata coloidal, un tipo de suplemento alternativo que supuestamente servía para todo.
desde curar resfriados hasta rejuvenecer células, pasando por eliminar bacterias, demonios y probablemente el mal de amores. Paul no era ningún villano de Marvel ni un experimento de laboratorio. Era un tipo común que quería mejorar su salud, solo que lo hizo en modo DIY, como quien se prepara un smoothie todas las mañanas, pero con plata. Sí, plata de verdad, el metal, el mismo que usas para joyas o cubiertos finos. Resulta que cuando el cuerpo acumula demasiado de este metal brillante, una parte se instala en la piel y cuando se expone a la luz, ¡pum!, te convertís en un ser plateado azulado para toda la vida. No hay vuelta atrás. La argiria no es solo rara, es irreversible. La plata se queda en tus tejidos como una especie de tatuaje químico. Y aunque suene increíble, no es una enfermedad mortal ni causa dolor. Lo que cambia es tu apariencia, y con eso, tu vida entera. Paul decía que al principio se sentía mejor, más vital. Pero cuando el cambio de color se volvió evidente, la cosa se complicó. Gente que lo miraba raro, lo seguía por la calle, lo fotografiaba sin permiso. Se convirtió en un fenómeno mediático sin quererlo, y no es el único. Hay varios casos documentados de personas que terminaron con argiria por usar sprays nasales con plata, cremas caseras o remedios naturales. Y lo más irónico es que, en la mayoría de los casos, buscaban salud. Y terminaron con un tinte permanente que ni la mejor base de maquillaje podía cubrir. Así que la próxima vez que alguien te diga que un remedio casero no tiene efectos secundarios porque es natural, recordá esto. La plata es natural, pero eso no significa que sea inofensiva. Y lo que comienza como una simple búsqueda de bienestar puede terminar en una transformación digna de un experimento alienígena. Ahora decime, ¿vale la pena volverse azul por intentar curarse de un simple resfrío? ¿Y si te dijera que bajo tus pies, justo ahora, se libra una guerra silenciosa de secuestros, engaños y esclavitud entre hormigas? Sí, esas pequeñas criaturas que ves marchar en fila por la pared de tu cocina pueden ser, en el fondo, auténticos villanos de novela negra. Te lo juro, esto no es una exageración. Hay especies de hormigas que no solo invaden otros hormigueros, sino que literalmente esclavizan a otras hormigas. Como lo escuchás, la protagonista de esta historia es la hormiga amazónica, Polyergus, aunque hay otras igual de maquiavélicas. Esta bichita ha dejado de trabajar. No caza, no cuida crías, no construye nidos. ¿Para qué hacerlo si podés secuestrar a alguien más que lo haga por vos? Imagínate la escena. Un grupo comando de hormigas amazónicas se organiza. Marcha en fila hacia el hormiguero de otra especie, como si fueran ladronas entrenadas. Se infiltran. Pelean con las obreras del lugar y en el caos roban las larvas. Sí, las larvas. No comida, no oro, no reinas. Larvas. Las cargan como un botín y se las llevan de regreso a su nido. Y acá es donde se pone aún más loco. Cuando esas larvas robadas crecen, no se rebelan ni huyen. Al contrario, se convierten en obreras obedientes que cuidan al enemigo como si fuera su reina biológica. ¿Cómo pasa eso? Bueno, las hormigas recién nacidas se imprimen con el primer olor del entorno. Si lo primero que huelen es a su nueva familia secuestradora, pues listo, lealtad eterna. Como si nacieras en una casa de secuestradores y sin saberlo, pensaras que son tus padres y te dedicaras a limpiarles la casa con una sonrisa. Estas esclavas hacen todo, alimentan a las larvas de sus captores, cuidan el nido, defienden la colonia. Mientras tanto, las hormigas amazónicas viven la dulce vida, tomando decisiones estratégicas y organizando más secuestros para mantener su imperio en funcionamiento. Y no te creas que esto es una rareza aislada. Hay muchas especies de hormigas que han perfeccionado este arte oscuro. Algunas incluso crían a sus esclavas desde cero, como si fueran ganado. Otras se infiltran disfrazadas con feromonas, como espías con perfume de la víctima, y así logran meterse en colonias sin que las ataquen. Lo más impactante es que todo esto ocurre en silencio, bajo nuestras narices, todos los días. No necesitan látigos ni cadenas.
Solo feromonas, estrategia y una inteligencia evolutiva que pondría celoso a cualquier general romano. Y acá estamos nosotros, creyéndonos los únicos capaces de explotar a otros. Las hormigas lo hacen desde hace millones de años, y lo hacen bien. Tan bien que sus esclavas ni siquiera saben que lo son. Pensá eso por un momento. Entonces, la próxima vez que veas una fila de hormigas en el patio, ¿estás viendo simples insectos buscando comida o una procesión de amos y esclavos atrapados en una guerra invisible? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa realmente si te tragas una goma de mascar? Porque sí, todos hemos escuchado esa frase mítica de que se queda en el estómago por 7 años, como si fuera una especie de huésped indeseado con contrato a largo plazo. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es solo una historia para asustar a los niños? Te lo cuento porque una vez, en plena clase, el maestro me sorprendió masticando y por puro reflejo me tragué el chicle. Entré en pánico. Empecé a imaginarme con una masa pegajosa, acumulándose dentro, tapando mis órganos, como si mi interior fuera una alcantarilla olvidada. Me prometí no volver a hacerlo, pero resulta que mi cuerpo, al igual que el de todos, es más sabio de lo que pensamos. La verdad es que la goma de mascar no se digiere. Eso es cierto. Tu estómago se la encuentra y dice, esto no lo reconozco como comida, pero tampoco se estresa. La goma simplemente pasa por el sistema digestivo sin causar gran alboroto, como si tomaras una canica comestible. No lo hagas, por cierto. Al final, tu cuerpo la expulsa como cualquier otra cosa que no puede aprovechar, sin pena ni gloria, directo al inodoro. Eso sí, esto aplica para una goma de mascar de vez en cuando. Si alguien, por ejemplo, se tragara 10 chicles al día y además le sumara cosas como semillas, monedas o juguetes diminutos, cosas que los niños a veces hacen, ahí sí podríamos tener un problema serio. Pero en la vida real, un chicle de vez en cuando no va a causar una catástrofe interna. Lo curioso es cómo nació este mito. Probablemente fue una mezcla de buena intención y algo de drama exagerado. Imagínate, un adulto cansado de repetir «no mastiques chicle» en clase, decide inventar una historia aterradora para que nadie lo vuelva a hacer. Y funcionó. El rumor se extendió como incendio forestal. Ahora hasta los abuelos lo repiten con tono solemne, como si contaran una leyenda ancestral. Y aunque ya sabemos que no es cierto, muchos aún tienen esa duda flotando en el fondo de la mente. Porque seamos sinceros, el chicle sí tiene esa textura sospechosa, como si no debiera estar dentro de uno. Masticarlo es divertido, pero tragártelo, eso ya suena a problema. Y es justo ese miedo el que le da a esta historia su toque de misterio. Así que no te vas a llenar de goma por dentro, ni tu cuerpo se va a quedar trabajando durante años para deshacerse de ella. Pero también es verdad que el chicle no tiene ningún beneficio dentro del estómago, así que mejor dejarlo fuera. Ahora dime algo. Si sabes que no pasa nada grave, ¿por qué sigue dándote un poco de miedo tragarte uno por accidente? ¿Alguna vez has notado que cuando la batería de tu celular está al 100%, todo es felicidad? Pero cuando llega al 1%, ¿parece que el tiempo se detiene? ¿Por qué ese último 1% dura más que el 5%, el 10% o incluso el 30%? Es como si el teléfono, sabiendo que está a punto de morir, se aferrara a la vida con uñas y dientes. Pero, ¿de verdad es así o solo nos lo estamos imaginando? Mira, no estás loco. Yo también he estado ahí. Vas en el bus, sin cargador, viendo ese último 1% como si fuera un reloj de arena invertido. Cierras todas las apps, bajas el brillo al mínimo y hasta dejas de respirar fuerte para que el celular no se estrese. Pero ese 1% resiste, a veces por minutos enteros, como si tuviera una segunda vida secreta. Y lo curioso es que no es magia, es ciencia y también algo de estrategia. Verás, los celulares no miden la batería de forma exacta. No es como si tuvieran un tanque transparente donde se ve cuánto queda. Lo que hacen es una estimación basada en el voltaje, el uso reciente, el tipo de batería y una pizca de adivinanza digital. Así que ese 1% no siempre significa que queda literalmente el 1% de energía.
Puede que haya un poco más, pero el sistema prefiere advertirte antes de que se apague sin avisar. Una especie de colchón de emergencia. Y además está el factor psicológico, porque en cuanto ves que dice 1%, tu relación con el teléfono cambia. Lo miras como si fuera una planta moribunda. Lo cuidas, le hablas. Aguanta un poco más. Solo necesito terminar este video. Y claro, usas menos recursos. Cierras TikTok, pones el modo avión, bajas el volumen. Todo eso hace que de pronto ese porcentaje final se estire como chicle frío. Ahora, ¿sabías que hay celulares que realmente falsean el 1% a propósito? Sí. Algunos fabricantes configuran el sistema para que el último porcentaje dure más. ¿La razón? El usuario se siente más seguro. Piensa, si el celular pasa del 100% al 50% en 2 horas, pero el 1% dura 10 minutos. Se genera una sensación de durabilidad. Es un pequeño truco psicológico para que el equipo parezca más eficiente de lo que es. Y no falta el mito urbano. Ese amigo que jura que su celular estuvo con 1% por media hora porque el espíritu del teléfono no lo quería abandonar. Te ríes, pero cuando te pasa a ti, empiezas a creer que tal vez sí hay un alma en esa carcasa. La próxima vez que estés con 1%, no lo veas como una sentencia de muerte inmediata. Es más bien un pacto silencioso entre tú y tu dispositivo. Yo no te exijo tanto, tú aguanta un poco más. Es un momento de tensión, de conexión profunda, de desesperación en cámara lenta. Entonces dime, ¿ese último 1% es solo energía eléctrica o el último suspiro de una máquina que no quiere despedirse todavía? ¿Te has imaginado alguna vez qué pasaría si, de un momento a otro, todos los humanos desapareciéramos del planeta, ¡puf!, así como por arte de magia? No una guerra, ni un apocalipsis zombie, ni una invasión alienígena, nada dramático, solo desaparecer. Un martes cualquiera, a las 10:43 am, el mundo queda en completo silencio humano, ni un buenos días, ni un me pasas la sal, solo vacío. ¿Te imaginas? Lo primero que pasaría sería el caos, pero un caos silencioso. Los aviones que estaban en vuelo seguirían su ruta unos minutos más, hasta que la tecnología ya no pueda compensar la ausencia de pilotos, y caerían, uno tras otro. Los trenes se detendrían en mitad del campo. Los semáforos parpadearían sin propósito mientras los autos vacíos permanecen congelados como estatuas metálicas. Las cafeterías dejarían de oler a café recién hecho. Las llamadas quedarían sin respuesta. Nadie más respondería a un mensaje, pero no todo sería tragedia. Para el planeta, nuestra desaparición sería como quitarse un zapato apretado. Al principio habría confusión. ¿Dónde están los ruidos? ¿Dónde están los gritos? ¿Quién va a tirar basura hoy? Los perros empezarían a ladrar. Los gatos maullarían indignados por el retraso de su comida. Y después, el silencio sería lo más ensordecedor. Y entonces, vendría la naturaleza. Las plantas empezarían a crecer sin que nadie las pode. En pocas semanas, las calles se llenarían de maleza, los jardines invadirían las banquetas y las raíces romperían el concreto como si dijeran, «Ahora es nuestro turno». Las ciudades se volverían junglas verticales, las ratas se harían dueñas de los supermercados. Los monos bajarían de los árboles a explorar nuestras neveras. Los animales domésticos tendrían que adaptarse. Algunos no lo lograrían, claro, pero otros, los más astutos, los que guardan en su ADN la memoria de la vida salvaje, formarían manadas, grupos, pactos. El perrito de tu vecina, el que usaba suéter rosa, ahora lideraría una banda callejera que controla la zona norte del barrio. Y sí, pelearía por latas de atún con una pandilla de gatos flacos y decididos. Los zoológicos serían una locura. Algunos animales lograrían escapar y vagarían por las calles como fantasmas de otro mundo. Imagina un elefante caminando por una autopista desierta o una jirafa asomándose al último piso de un centro comercial cubierto de enredaderas. Los satélites seguirían girando un tiempo más.
las luces de algunas ciudades continuarían encendidas hasta que las plantas eléctricas se quemen o se apaguen por falta de mantenimiento. Las redes sociales quedarían congeladas, con la última selfie subida como testimonio de nuestra existencia. El Internet moriría solo, sin público, y si pasaran 100 años, alguien o algo que llegara a la Tierra después de nosotros encontraría zapatos sin pies, tazas con café seco, fotografías de sonrisas congeladas, y preguntaría, ¿dónde están todos? Entonces dime, si los humanos desapareciéramos de un día para otro, ¿el planeta nos extrañaría? ¿O respiraría aliviado? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los médicos de la peste negra usaban ese traje tan extraño, con una máscara de pico que parece sacada de una pesadilla medieval o del carnaval más siniestro del mundo? ¿En serio creían que eso los protegía? ¿O había algo más detrás? Imagina la escena. Europa, siglo XVII. Calles de piedra, casas apretadas, gente tosiendo por las esquinas, cadáveres por doquier. No había antibióticos ni hospitales como los conocemos hoy, y el Wi-Fi ni soñarlo. En medio de ese caos, aparece una figura negra con una túnica larga, guantes de cuero, sombrero de ala ancha y una máscara con un pico enorme. No era un cuervo, era un doctor. Y aunque hoy nos da risa o nos da miedo, ese atuendo no era solo para causar impresión, era su traje de batalla contra la peste. Resulta que en esa época, la gente creía que las enfermedades se transmitían por miasmas, que eran como malos olores o vapores venenosos flotando en el aire. Nada de bacterias ni virus. Eso lo sabríamos siglos después. Así que, según ellos, si el aire apestaba, te ibas directo a la tumba. Por eso, los doctores diseñaron una máscara con pico, para llenarla de cosas que olieran bien. Hierbas aromáticas, flores secas, clavos de olor, esponjas empapadas en vinagre. El doctor respiraba a través de esa mezcla fragante, como si llevara un incensario personal. Pero no era solo la nariz del loro lo que llamaba la atención. El traje completo estaba hecho para cubrir absolutamente todo el cuerpo, como una barrera entre el doctor y la muerte. Cuero grueso, encerado, impenetrable, según ellos, para que ni una pulga, esas traidoras transmisoras de la peste, pudiera colarse. Los guantes, las botas y el bastón largo completaban el kit. ¿El bastón? Sí. No solo servía para mantener distancia con los enfermos, porque claro, uno no iba a andar tocando bubones con las manos, sino también para señalar cosas, levantar sábanas sin tocar nada o empujar cadáveres con delicadeza profesional. Y aunque hoy sabemos que esa vestimenta no era tan efectiva como creían, lo cierto es que para su época fue una idea bastante adelantada. Fue una especie de traje de bioseguridad medieval. Claro, daba más miedo que confianza, y seguro muchos enfermos se morían del susto al verlo llegar. Pero era mejor que nada. Curiosamente, con los siglos, esta figura pasó de ser símbolo de auxilio a icono del terror. Y dime si no, ponle un fondo oscuro, música inquietante, y ya tienes el disfraz perfecto para Halloween o la próxima película de horror. Así que, la próxima vez que veas una ilustración de ese doctor con cara de pájaro triste, recuerda que bajo ese pico había un intento desesperado por sobrevivir. Un médico que con todo y lo absurdo del traje se enfrentaba a la peste con valentía y un puñado de lavanda. Entonces, ¿realmente intentaban curar o solo estaban oliendo bien mientras esperaban el fin? ¿Alguna vez pensaste que podrías quedarte atrapado en un embotellamiento durante 12 días? No 12 horas, no 12 minutos, 12 días completos, como si el tráfico hubiera decidido secuestrar a miles de personas y convertir la carretera en un nuevo estilo de vida. Pues eso pasó en China en el 2010, en una autopista cerca de Beijing. Y lo peor es que ni siquiera fue por un accidente. Curioso, ¿no? Todo empezó como cualquier atasco típico. Una autopista llamada G110. Muchos camiones cargados, autos particulares, bocinas por aquí y por allá.
Pero lo que nadie esperaba era que esa autopista se transformaría en una pesadilla de 100 kilómetros de largo. Sí, leíste bien. 100 kilómetros de vehículos parados, varados como piezas de dominó sin espacio para caer. El culpable, aunque suene a broma, fue el carbón. Resulta que había demasiada demanda en Beijing y muchas minas ilegales estaban enviando cargamentos por esa ruta. Pero como el gobierno trataba de evitar que esas minas siguieran operando, colocaron más controles, más revisiones, más policías. Y como era de esperarse, la cosa se congestionó. Pero no solo eso, también había obras de mantenimiento en la carretera. Es decir, tráfico plus camiones, plus inspecciones, plus obras. Apocalipsis automovilístico. Imagina el panorama. Autos varados día y noche, motores apagados, gente saliendo a caminar entre los vehículos como si fuera un vecindario improvisado. Algunos jugaron cartas, otros leyeron libros y los más prácticos empezaron a vender cosas. Sí, surgió una economía propia dentro del atasco. Botellas de agua que normalmente costaban unos pocos yuanes se vendían al triple. Fideos instantáneos, cigarrillos, fruta, todo se volvió oro. El ingenio humano, incluso en el aburrimiento, nunca descansa. Y claro, estaban los baños. O más bien, la ausencia de baños. Si querías hacer tus necesidades, tenías dos opciones. O esperabas con estoicismo, o te perdías entre los arbustos de la carretera mientras tu auto avanzaba 3 metros en tu ausencia y alguien más te lo robaba. Sí, también hubo robos. Algunos camiones reportaron que les desapareció parte de la carga durante el atasco, porque claro, cuando la ley no se mueve, el caos aprovecha. Y lo más loco es que, a pesar de lo absurdo de la situación, muchos lo tomaron con calma. Era como una especie de campamento forzado. Algunos incluso hicieron amistades. ¿Te imaginas conocer al amor de tu vida porque quedaron atrapados 12 días en la misma fila? Después de casi 2 semanas, el tráfico se fue descongestionando lentamente. La gente regresó a sus casas, a sus trabajos, a sus rutinas, pero esa cicatriz en la historia del transporte quedó marcada como el mayor embotellamiento del mundo. Y lo más surrealista de todo es que no hubo explosiones, ni monstruos, ni películas de acción involucradas. Solo muchos humanos, muchos autos y demasiadas ganas de llegar a algún lado, que simplemente no se podía alcanzar. Entonces dime, si te tocaran 12 días atrapado en una autopista, ¿harías una crisis? ¿Abrirías un puesto de tacos? ¿O terminarías escribiendo un libro ahí mismo? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.